contaba, somos dos personas activas, Juliana y yo, Jorge, el que estamos al centro. Julián también nos acompaña en algunos procesos. Nosotros iniciamos en el 2014 a trabajar como oficina, con esa inquietud, esa pasión también de poder trabajar. ¿Qué apaga? Las personas que le han preguntado, ¿podemos volver a los estadios? No vamos a volver a los estadios, esto es televisión, no vamos a volver a las votaciones, no vamos a volver a eventos, vamos a seguir más. Listo. Estamos nosotros. Quería mostrarles también un poco nuestro taller. Nosotros nos interesa entendernos como un taller, entendernos como un ejercicio de investigación, de experimentación, un ejercicio de preguntas en donde la arquitectura también tenga como este quehacer artesanal, esta necesidad también de construir. Nosotros somos personas que en el 80% de nuestros proyectos hemos estado vinculados con la comunidad construyendo, y eso mismo queríamos interpretar en nuestro lugar de trabajo, una estructura temporal en Guadua, que ahora es uno de nuestros últimos proyectos, y también nos interesa entender este ejercicio desde una visión interdisciplinar, juntarnos con los otros, entender del otro, poder como establecer todos estos vínculos que tienen que ver también con esta noción educativa, cultural y también de afecto, ¿sí? Empezar a afectarnos con el otro para desde ahí iniciar a conspirar ideas y propiciar en un espacio. También juntarnos, explorar, aquí Juliana probando nuestra maqueta para un proyecto que viene en curso. Nuestros proyectos tardan entre 1 año, 2 años como mínimo. Entonces son proyectos que son a largo aliento. Y pues este es como este escenario en donde ahora estamos vinculándonos, en donde también intentamos desaparecer ese margen entre trabajar y operar como en esto que nos gusta, para poder permitirnos como este ejercicio de exploración. Este es el ejercicio. También hacemos la Universidad Católica a través de un profesor, lo que hace es venir a nuestro taller, nosotros impartimos unas clases, hay como una serie de intercambios constantemente para también nutrir como este ejercicio del que estamos hablando. Para mí es importante ubicarnos de nuevo, si bien ya algunos sabrán en dónde estamos. Nosotros estamos localizados en Pereira, Colombia, una ciudad intermedia que, si bien nuestra inquietud mayor es quién piensa la ciudad, ¿sí? Y además la academia, qué nociones, estrategias nos permiten o permiten al estudiante para visibilizar y entender este territorio. Y me preguntaba de qué territorio estamos hablando. Y cuando me pregunto de qué territorio estamos hablando, me pregunto del territorio del cual nosotros operamos, que es Latinoamérica. Esa ciudad informal, digamos que es esa Latinoamérica autoconstruida, que no solo hablo de esa autoconstrucción como una manera romántica, sino también entendiendo como esa situación espontánea del crecimiento de las ciudades, ¿sí? Entender que el 70% de estas ciudades en las que estamos ahora han sido producto de una resistencia, y una resistencia que viene producto de una desigualdad. No es de gratis como todo este surgimiento espontáneo de vivienda, como toda esta, digamos, autoorganización también que es necesario, que a veces no sabemos y pareciera que es culpable quien va y ocupa, pero también entender esto como una consecuencia política y económica de toda esta desigualdad, la cual ahora estamos mucho más visibles, que inclusive les recomiendo el último artículo que Ars Daily saca sobre una reflexión que hace Comunal, una oficina de arquitectura mexicana, que es muy interesante y plantea como esta noción de ahora sí estamos dándonos cuenta de que todo esto de lo que hablamos de desigualdad no se ha terminado. Acá seguimos en unas condiciones de equivalentes, que tenemos que preguntarnos. A nosotros nos interesa preguntarnos, nos interesa estar en ese territorio, nos interesa ver de cerca estas situaciones,
Y hace 6 años, 5 años que tomamos la decisión de emprender esto, nuestra primera idea fue necesitamos empaparnos de dónde estamos parados, que es Colombia. Que es Colombia, que es Latinoamérica, que es eso que hablamos de comunidad, que es eso que hablamos del usuario, esa persona que habita la arquitectura. Eh, y entonces vamos a indagar en esto. Y esta foto, en medio de estas preguntas de todos estos días, como ¿qué será de aquellas personas que están habitando en las casas de vivienda de interés social que entrega el gobierno? Yo decía, ¿qué será de aquellas personas que viven en una habitación? ¿Qué será de aquellos que tienen esa, perdón la expresión, tienen su hijueputa casa pintada? ¿Cierto? Que es estas personas de la migración, estas personas que no tienen casa, estas personas que no están en esa condición. Y esta foto me parecía como que resumía toda esa un poco molestia a la cual me enfrento en este momento de ver tan visible, como que es tan visible para todos nosotros la necesidad de que los arquitectos pensemos en una arquitectura realmente en relación al ser que permita recibir el sol. ¿Cuántos de nosotros hemos podido recibir el sol en los últimos días? Por suerte en mi casa tiene una terraza y soy privilegiado, pero ¿qué será de quien está afuera? Y era nuestra pregunta, con esa pregunta mayor y esa pregunta por el otro, esa pregunta por el afuera, esa pregunta por la geografía, en donde acá planteo esta cita que es de Carlos Mesa, eh, un arquitecto que ha sido determinante para muchas de las formas que tenemos de pensar como arquitectos. En este caso yo también como artista estoy como en ese margen de entender la geografía no como esos mapas de los cuales dibujábamos o cuando estábamos en el colegio o esos mapas que vemos o Google Maps, sino entender la geografía como una condición de un sitio en donde pasan una serie de nociones, de sucesos, de fenómenos que tenemos que entender. Acá hay una cosa que plantea acontecimientos individuales, colectivos y naturales. Y ahora que nos estamos planteando este hecho natural, ahora que nos estamos planteando que hacemos parte de algo más, ¿cuándo, en qué momento que tenía, ha pasado esto de sentirnos realmente como un colectivo? Este hecho natural, este hecho de entendernos como en qué estamos parados, digámoslo así. Y ese mismo entendimiento del que estamos parados, pues nos llevó a un territorio, este territorio es en Pereira, a 1 hora de Pereira, se llama el corregimiento de Puerto Caldas, especialmente en la vereda San Isidro, en donde curiosamente hace 11 años unos, unos locos, llamémoslo así, unas personas empoderadas y que creían en esos sueños, como nos lo dicen ellos, plantearon la noción de crear un centro comunitario eh, en este lugar. Este lugar está a 1 hora de Pereira, luego de esta hora hay que tomar una moto que entra alrededor de 5 kilómetros, que tarda entre 10 y 15 minutos en entrar. Es un barrio lineal, es este barrio, eh, que esa condición, listo, ok, nos llaman a hacer un proyecto. ¿En dónde va a estar localizado? ¿Cuál es la condición del barrio? ¿Cómo habita este lugar? ¿Qué materiales existen? Como toda esta serie de preguntas y también esas preguntas que nos llevan a este territorio cercano. Nos interesa poder situarnos en el lugar real. Nos interesa olvidarnos en un gran porcentaje del proceso de aquellas referencias de afuera. Nos interesa poder reconocer el sitio. Nos interesa entender para quién es el proyecto. Cuando nosotros llegamos a este lugar, nos encontramos con esta imagen. Este es el centro comunitario que se hizo hace alrededor de 11 años y deciden emprender su primera fábrica textil. Desde ahí viene ya una idea, hay una necesidad. Nosotros, después de haber estado en otros procesos en donde creíamos que nosotros como arquitectos íbamos a cambiar el barrio, su visión política, su visión cultural, creímos que más bien nuestro rol en estos procesos comunitarios eran aliarnos con procesos comunitarios que ya realmente tuvieran una necesidad. Nosotros no queríamos ir a crear una necesidad, nosotros no queríamos ir a plantear
hacer un centro cultural para esto sin saber realmente si eso funciona o no. Las cosas necesitan una comunidad empoderada que crean en esta idea y desde ahí poder nosotros operar. Desde ahí iniciamos todo un ejercicio de participación en donde nos interesa preguntarnos la arquitectura con quién, y ese con quién es entender que la comunidad no es como un ente que está ni abajo, que está como necesita de mí para que resuelva su vida, sino entender una comunidad transversal en donde podemos dialogar en otros términos, tal vez en un lenguaje mucho más trivial, pero hay veces también esa posibilidad que tenemos nosotros de usar las herramientas. Nosotros teníamos un tablero en la oficina, quisimos hacer un plano gigante e invitar a doña Hilda, que es la capitana de este barco comunitario en el que hemos emprendido y es la mitad, o podría decir, arquitecta de este proyecto, porque no tiene un conocimiento técnico, pero tiene una intuición del lugar. Sabe la intuición del lugar, sabe las construcciones populares, sabe la guadua qué condición debe tener, sabe el sol por dónde viene, sabe el viento cómo afecta, sabe qué pasa en la noche, sabe qué pasa en la mañana, sabe qué pasa en el mediodía. Como que esta persona que inicia, porque es como esta vocera, que no es solo ella, sino que luego nos interesa entrar y ir al hacer una asamblea comunitaria en donde podamos llamar y decir, bueno, vamos a conversar, vamos a establecer ejercicios de ir a ponerlos a dibujar si quieren y luego coger de ahí, armar arquitectura, sino realmente entendernos dentro de este proceso cuáles son nuestros roles de parte y parte, quién pone de aquí, quién pone de allá, cómo cada uno tiene unas habilidades y cómo cada esas habilidades podemos juntarlas y hacer. Nos interesa plantear un ejercicio supremamente importante, el rol que han asumido, en este caso, quienes nos han acompañado en este proceso. Ella es Rosalí. Rosalí estuvo con nosotros sobre todo el ejercicio de gestión, y estuvimos con ella en el barrio, y también esa posibilidad que tenemos de operar, de hacer, de construir, de ir, y quería también pues como mencionar. Y ahí, después de todos estos encuentros, después de todas estas reflexiones, empezamos a entender ciertas condiciones como del lugar, a intentar dibujar un poco de ellas, y les quería mostrar este video que cuenta el proceso como al iniciar. ¿Qué es eso? Les voy a mostrar desde atrás el muro. Si ven que hay como unas perforaciones hacia adentro, veas que desde afuera, esto va a estar acá, vamos a sembrar unos árboles. Cada uno de estos huequitos va a ser de cada uno de ustedes. Cada uno va a colocar lo que ustedes quieran. Y el plan de la construcción es de cada una de las puertas, la construye cada uno de ustedes, para que también podamos empezar a generar ese tema de apropiarnos un poco del espacio, de sentir que es propio y de sentir también que cada uno tiene un espacio ahí. Por eso es importante que todos estemos trabajando, porque estamos pensando en eso, en que ustedes puedan tener también ese espacio para poder, digamos, colocar sus cosas, que no sea algo más frío, sino que ustedes puedan empezar a llenar también de muchos contenido de esto.
terminado, eso va a ser de ensueño. Eso no solamente va a ser para la convención, sino que va a ser un lugar de sentarse ahí a charlar, a reflexionar, a mirar las plantas y de reconocer, de tener un paisaje bien tradicional de aquí de San Isidro, que es pues porque se construyen casas y talleres y todo el asunto, pero no un taller con donde se le está preguntando, venga, día que estén las máquinas ahí instaladas y todo eso, y ellos ya cosiendo ese. Cuando doña Hilda se pregunta, y es que es una fábrica en este lugar, y es que es el paisaje tradicional de San Isidro, cuando nos preguntábamos cuál era ese paisaje, pues resulta que este es el barrio del cual les contaba. Esta era una antigua línea del ferrocarril que desde 1968 tiene una gran migración debido al conflicto armado, y curiosamente se construye un barrio en línea. Un barrio de una casa una al lado de la otra, una calle principal, y una manifestación muy clara de los materiales del sitio, y más allá, de nuevo, sobre esta idea de por qué hacer, de por qué tomar estos materiales como insumos, era también esa necesidad que teníamos nosotros por entender que la materia con la que construimos el proyecto también es una posibilidad de reflexionar sobre ese sistema constructivo local y cómo podemos reinterpretarlo. Si bien nos interesa establecer este diálogo definitivo o este diálogo íntimo con el paisaje para poder entender como todas estas manifestaciones que tiene. Y desde aquí emprendimos esta tarea de hacer esta fábrica textil. Esto es una fábrica textil autogestionada por 25 mujeres en su momento, ahora alrededor son 15 que están trabajando aquí, hacen uniformes para las escuelas cercanas, para las empresas, ellas tienen su propia empresa, y esto no solamente implica de tener mi propia empresa porque quiero emprender, sino que también nos plantea como una reflexión sobre el rol que tiene la mujer en la cultura y esencialmente en la cultura popular, que no dista de la cultura de todo, pues, digo, en el sentido de que el machismo se impone sobre casi todas las amas de casa de este barrio, y es esta manera también que tienen ellas la posibilidad de salir de sus hogares para establecer un nuevo vínculo de relación con otras personas y no depender exclusivamente del pedido de su esposo. Entonces, todas estas posibilidades que se nos establecía como este proyecto y esta potencia que vinculaba desde la noción de la madre, la noción del barrio y cómo podía incidir como toda esta relación. Curiosamente, el proyecto, sabemos que las caras cortas van hacia Oriente y Occidente por nuestro tránsito del Sol, pero en este lote no podíamos operar de esta manera, y era la fachada principal la que daba justo al sol poniente, y era como una condición que nos generaba mucho ruido, pero pensábamos y nos preguntábamos cómo hacer para no verlo como una imposibilidad, sino verlo como potencia. Y ahí se nos viene la idea de crear una fachada dinámica, una posibilidad de unas puertas, que es un muro que se abre y se cierra hacia el paisaje según la condición de intimidad que se quiera tener, y también tiene una relación con todo ese lugar comunitario, porque esto está envuelto en un lugar en donde hay maloca cultural, hay salones de baile, hay salones de teatro, ha sido todo un proceso autogestionado, y planteamos este ejercicio. Nuestra intención era poder llegar a un lugar, y si bien era una nueva construcción, poder construir un aparato, llamémoslo así, que si bien tiene toda una carga simbólica, que luego voy a intentar devolverme para contarles cuál fue ese proceso, también cómo la arquitectura con gestos simples podíamos llegar a resolver. Nuestra intención fue crear un muro en la parte de atrás, que es un bloque sólido, hacia donde está el vecino. El ingreso se mueve, los dos baños se mueven como bloques para crear el ingreso, y las demás fachadas se abren al paisaje. Queremos abrir al paisaje, queremos entender toda esta posibilidad de lo que hay afuera,
cómo la madre que está trabajando, porque también su intención de trabajo va ligada a su hijo que está en la clase de baile, que está en el parque, puede relacionarse, pero además esta forma que da en la parte de arriba es un lago que se construye, ese lago se construye para poder tener un reservorio de agua hacia verano y poder alimentar el huerto, pero además también es tener esa posibilidad de que cuando llegue el sol poniente nos genere como una relación bioclimática mucho más confortable y además creemos una barrera natural entre la privacidad también que demanda el uso de este proyecto. Y ahí es un poco la fachada frontal de las que le hablo, es este ejercicio que se plantea de cerrar y abrir el paisaje, nos interesaba esa posibilidad dinámica que tiene la arquitectura de transformarse. Estamos en un clima que nos posibilita abrir, en un paisaje que es maravilloso y siempre nos inquietaba el cómo construir una fábrica en un lugar como San Isidro. Era demasiado complejo establecer y pensar unas personas encerradas en una caja blanca y desde ahí lograr como tener una condición de trabajo que se merece, que todo ser humano, que es un derecho, el derecho al espacio y también al confort, nos preocupaba y por eso mismo queríamos plantear algo que se arraigara a este lugar. De nuevo, estas fachadas dinámicas que se abren, así lo que ven a la derecha en la parte de abajo es la maloca cultural que la construye un amigo y nosotros apoyamos solo en algunas operaciones, es donde se hace la escuela para la vida, si bien ven el proyecto en el centro y esta construcción que está a la izquierda, que no sé quién fue el que la diseñó, no sé dónde realmente aprendió lo que aprendió porque todo el tiempo es un edificio caliente. El sol está pegando fuertemente sobre esa fachada y entonces ahí es donde está la biblioteca, ahí es donde estaba la fábrica, ahí es donde está el centro para la escuela. Y luego yo pensaba, ¿qué estaría pensando el arquitecto cuando diseñó esto? Porque lo diseñó un arquitecto y tal vez no le dio la importancia que debe tener, porque creo que no sé si no sabía que también el barrio podía merecer un buen espacio y no dista de tener la necesidad de tener un millón de recursos, sino tener la capacidad de poder ver en las cosas triviales que tenemos cerca una potencia. Este es el interior, de nuevo arraigarnos a este sitio, habían unas condiciones como muy particulares, cosas que son muy simples, pero que nos interesaban entender, y era, cada vez que íbamos a las reuniones nos veíamos a las señoras trapeando el centro comunitario que es en cerámica blanca, y la señora siempre se quejaba y se quejaba y se quejaba, y curiosamente nos pedían el piso de este mismo material, pero reflexionábamos y decíamos no, vamos a disminuir en la mayor cantidad posible la necesidad de estar limpiando un piso en un ámbito rural. Y necesitamos entender que ese adentro también sea como un afuera, casi que ese mismo adoquín que está en las plataformas exteriores para que se convierta como en un tránsito intermedio entre este afuera y adentro. Y nos parecía que era fundamental pensar en estas cosas. De nuevo, la intimidad, la posibilidad que tiene quien trabaja de construir su propio escenario. Quien quiera abrir, abre, quien quiera cerrar, cierra. Trabajo cerrado, trabajo abierto. Y además, ¿qué pasa? Era como, me interesaba primero contar sobre esto de arquitectura, más como el edificio, para luego devolverme un poco y recordar que es que este ejercicio no solo fue que unos arquitectos en una oficina hicieron unos planos y mandaron y alguien construyó y nunca más supo de nada, sino que nos interesa vivir la arquitectura como una experiencia, nos interesa involucrarnos. eh, Ahora que lo cuento se me pone la piel de gallina porque recuerdo que en ese momento lográbamos estar creyendo que colectivamente, juntarnos, estando ahí, podíamos construir un mundo mejor. Y estábamos en ese proceso, las madres iban a hacer las mingas, y bien la condición de este proyecto no daba la capacidad de construirlo en su totalidad por mingas, autoconstrucción, que hay veces nos interesa operar de esta manera para crear un empoderamiento y un arraigo al mismo proyecto.
hacíamos unos ejercicios intermedios en donde doña Hilda principalmente lideraba, explicaba el proyecto, veníamos a trabajar, estábamos lijando las guaduas, estábamos operando, y además quiénes construían, de dónde venían. Cuando nosotros planteamos estar ahí, una de las reglas era que todos los obreros tenían que ser del barrio. Nadie podía estar por fuera. Nos interesaba y nos interesa cada vez que hacemos arquitectura poder posibilitar un campo de educación que podemos nosotros intercambiar con el maestro y que nosotros desde este conocimiento, que ha sido un conocimiento empírico, que también cada vez se nutre de más investigación, podíamos intercambiar, y luego Wilson podía seguir construyendo las casas del barrio en Guado y podía construir las casas del barrio en Guado con las mejores condiciones. Además, el herrero, además Edier, además todas las personas que hacían parte, que todo el tiempo entendían que el arquitecto no era esa persona que estaba por allá lejana, que no podían hablar con él, sino que el arquitecto era una persona que cada semana los visitaba, que algunas veces los visitaba mucho más tiempo, están también trabajando un poco, y podían dialogar. El arquitecto y el obrero tomaban las decisiones, hay veces, sobre el diseño. Nosotros diseñamos este proyecto en un 70% y el 30% de las decisiones se toman en obra, y no las tomamos nosotros, las tomamos con doña Hilda, con Wilson, con las personas que tengamos que tomar. Creemos que no es una condición impositiva, sino que es una condición colectiva en donde el entendimiento seguro de los mundos que tenemos diversos, por también el mundo que hemos habitado diversos, sin ser uno más, digamos, desvalorado que el otro, ponía en juego este hecho colectivo. Esta es doña Hilda, este es el día de la inauguración. De nuevo, siempre nuestros proyectos nos interesa que haya un vínculo y un arraigo con el sitio. Siempre nos interesa celebrar, siempre nos interesa poder aprender de aquellas personas que están en el barrio todos esos conocimientos que han podido tener. Siempre nos interesa también que la misma comunidad pueda manifestarse a través de sus actos culturales, y no solo como un acto cultural, sino también como su propia cultura, como su hecho que es tradicional del barrio. Y quería mostrar este esquema, que este esquema se construye hace 5 años, y se construye después de terminar Casa Ensamble Chacarrá, que es otro proyecto que pueden buscar en Google, que vale la pena revisar, porque en ese momento entendíamos que lo colectivo, que lo simbólico, que el ordenamiento comunitario, que lo interdisciplinar, que los recursos y esos saberes propios de un barrio podíamos con ellos operar. En este momento, cuando nosotros hacemos este proyecto, no contábamos con los recursos, sino que contábamos como con una pasión. Éramos dos jóvenes que creíamos que podíamos construir un mundo mejor, y cuando hablo de construir un mundo mejor no hablo como de esta globalidad, sino de cómo puedo incidir en un elemento Casa Ensamble Chacarrá, que puede ser Amairis, en este caso del que hemos venido hablando, que es un campo simbólico, y a partir de eso hay toda una idea común, hay un objetivo común y hay un pensamiento que nos lleva seguro a movernos, y es este motor el que nos ha podido transitar. Cuando iniciamos, como les decía, nos interesa vivirlo como una experiencia, nos interesa encontrarnos. Esto fue hace 5 años en el barrio, cuando eso nos íbamos con guitarras, 3 estivas, Julián Motato, que es una persona que ha sido muy importante en nuestro proceso, a hablar en el barrio, a escuchar, a hacer lo que ese vínculo cercano. Ahora tenemos otras estrategias de acercarnos, pero lo interesante era cómo siempre estamos ahí en el sitio, entendiendo, preguntándole, con más gente, con estudiantes, con voluntarios, con quien se quiera sumar. Nuestra oficina es un espacio abierto en donde es un espacio que se suma. Iniciamos 4, ahora estamos 2 activos, en algún momento somos 8. Hay un balance en donde cada quien entra y aporta, y asimismo siempre estamos juntándonos, y nos interesa mucho lo colectivo, nos interesa mucho ese hecho de poder dialogar y reflexionar estas ciudades que estamos habitando. Este ejercicio es uno que hicimos en Ecuador, en Canoa, con uno de nuestros maestros también, que es uno de los grandes amigos latinoamericanos, que es José, de Natura Futura, que vale la pena revisar sus proyectos con los que hemos operado y hecho muchas cosas.
de nuevo, estableciendo cómo dejar de ver esa clase aburrida y sobre temas que no nos interesan y más bien plantearnos entre todos un objetivo común y realizarlo, y creer lo que es posible, y creer que de nuevo los proyectos tienen que celebrarse y tienen que haber gente. Si el proyecto que hacemos, cuando lo terminemos no hay gente, y no solamente como una fiesta y ya, sino como un proceso que continúa, que está. Este es Chacarrá, el que les he venido contando, que es nuestro proyecto más querido, que por todo el tema del conflicto que tenemos en el país sabemos y nos tuvimos que ir, pero sigue vigente, están ahí trabajando. Hace 15 días aparecieron unas fotos en donde ya está pintado de blanco algunas cosas, hay unos cuadros, como que el mismo barrio va autoconstruyendo y operando según sus necesidades, pero nos interesaba mucho eso, crear la posibilidad de un escenario en donde todas esas manifestaciones se den. De nuevo, encontrándonos también desde la academia, nos interesa crear ejercicios, escenarios en donde podamos llamar a gente. Este es Urbanautas 20 de 2019. Este año no sabemos si logramos hacerlo, pero en este ejercicio que hicimos, invitamos a varias oficinas. Invitamos a Aqua Alta de Paraguay, Natura Futura de Ecuador, Oficina Suramericana de Pereira, Larva de Pereira, a Laura Purificada de Manizales, como talleristas. Hicimos un llamado a través de nuestras redes, a través de Ardeil, a través de amigos, y llegamos alrededor de 30 personas al barrio a relacionarnos con la comunidad. Estas personas venían de Sao Paulo, España, Argentina, Bogotá, Manizales, Pereira, y era esa condición de irnos a visitar un barrio en medio casi de la nada, a pensar qué podíamos lograr hacer en 8 días. No voy a profundizar mucho en este proyecto. Estos proyectos están en YouTube, también hay como un documental que pueden ver, ahora que están en cuarentena también, y más tiempo, que cuentan esto, pero quería como enunciarlos, de nuevo mostrando esa colectividad, esa posibilidad de lo posible cuando creemos en esa idea común. Este es el otro escenario, que es Arboiris, que se creó una estructura desplegable a través de guado, hay unos aros metálicos que luego iba a ser un paradero, o era un paradero, y a través de todas estas redes que he venido mencionando, que me interesa mucho porque cuando iniciamos hace 6 años, dirán por qué se llama ruta porque de dónde nacerá eso, y era la verdad porque estábamos más perdidos que embolatados y no sabíamos para dónde echar, y dijimos, pues armemos un camino, que ya en 5 años definiremos eso que pasó, de una, no importa. Pero ahora la verdad no sabemos qué hacer. Lo único que tenemos claro es que necesitamos operar sobre el territorio que vivimos, necesitamos construir un nuevo escenario de discusión en la ciudad. Una ciudad carece de arquitectura y carece de pensar el espacio, y nos empezamos curiosamente a relacionar en todos estos territorios. Curiosamente empezamos a operar en todos estos sitios, nos encontrábamos con gente, nos invitaban, nos íbamos a hacer residencias, nos íbamos a trabajar con otra gente, hemos trabajado con mucha gente que no puedo ni nombrar porque dejaría mucho por fuera, pero sí hay, digamos que han sido determinantes. Nuestra necesidad de también indagar en otros sitios, y ahora estamos en un ejercicio de investigación, estamos a través con otras 3 oficinas de Ecuador, de Perú y México, reflexionando sobre esto. ¿Qué es lo que viene pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De dónde nacen estas reflexiones? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Realmente tiene sentido lo que venimos haciendo? ¿Qué es lo que estamos llamando por arquitectura participativa? Como salirnos de esa idea romántica que tenemos de que esto es como esa idea salvadora a la cual nosotros nos enfrentamos hace un tiempo, que hay veces es necesario tenerla, pero también pararnos sobre la tierra y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Cómo podemos nosotros incidir mucho más allá de lo que viene? Y cuando nos preguntamos cómo incidir mucho más allá, resulta que nos invitan a exponer nuestro trabajo en Bogotá y empezamos a desplegar qué era lo que tenía cada proyecto. Resulta que acá hay 3 proyectos de los que hemos hecho y empiezan a aparecer un montón de redes y sucesos que nos dicen, es que esto no solo es arquitectura, acá hay un montón de cosas que están tan bien acompañadas
que si nos olvidamos de eso que hay afuera, de todas esas redes, que ahorita parece esto como muy telemático, porque inclusive nos estamos acá hablando, pero resulta que hay algo más detrás. Y nuestra meta como arquitectos es cada vez preguntarnos más y más el por qué hacemos la arquitectura que hacemos, el por qué construimos como construimos. Y cada vez vamos a intentar preguntarnos en el lugar que visitemos o esta misión que emprendamos, que por lo general son proyectos de investigación o arquitectura, cómo nosotros podemos incidir en esto que está. Y yo me preguntaba, ¿y ahora qué será lo realmente importante? Y esto no solo me lo preguntaba yo, sino que lo hizo, hay unas charlas que se están haciendo en Paraguay a través de una cuenta ahí que se llama Enfate, y invitan a Salvador Rueda, que también vale la pena que revisemos y leamos en este momento Salvador Rueda, que habla sobre la ecología, entendiéndonos como seres que hacemos parte de lo natural, incidimos, que nuestra decisión individual incide directamente en lo colectivo. Si salgo a la calle estoy incidiendo en lo colectivo. Es decir, por primera vez estamos entendiendo que esta decisión que yo emprendo como persona individual está afectando a alguien más. Y esa misma situación me plantea ¿y ahora qué será lo realmente importante? Y cuando hablaba con Santiago, que nos decía sobre la invitación, yo le decía, a mí me interesaría mucho no solamente hablar, sino poder hacer como una pregunta, y esta es la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes que están ahí escuchando, para que intentemos preguntarnos esto, respondérnoslo si es que somos capaces, ojalá, porque es como una pregunta cada vez, cada vez retórica, pero que vale la pena. Y yo quería concluir con este texto, que quiero leerlo, es de Julián Motato, que es una persona, nuestro maestro, y esto dice, es como las conclusiones de su texto. Cuando una comunidad inspira sus alternativas de organización social a partir del reconocimiento de las vidas y la historia de quienes habitan en ella, consigue una alternativa que no podrá ser direccionada por intereses externos. Al contrario, se genera una dinámica íntima, donde cada miembro de la comunidad puede sentir en su entorno que los sueños se realizan, porque él es parte de ella y ella existe para él. En la construcción de este proceso de empoderamiento existe un punto de partida, reconocer las diferentes formas de aprendizaje y saberes que tienen los individuos, utilizando el arte como un poderoso medio, arte o arquitectura como un poderoso medio, que de dicha comprensión se cristalice en procesos de transformación. Esto viene a ratificar la idea de que una comunidad puede ser objeto o sujeto, al mismo tiempo de un proceso educativo, puede ser autónoma y generar sus propios espacios de formación, que son al final espacios de transformación. Lo simbólico, como medio para transformar la realidad, tiene fuerza cuando toda la gente figura en los símbolos de un significado común. Y la comunidad resignifica sus prácticas en torno a la vida, la unidad, la solidaridad y la reciprocidad puede generar dinámicas de cambio que se evidencian en nuevas prácticas y hábitos comunitarios. No todos son buenos para todos, pero cada quien es excelente cuando descubre sus pasiones. La suma de los individuos, es decir, la comunidad, se entiende como totalidad cuando logra que la educación alternativa sea una herramienta para involucrar y despertar la conciencia y las pasiones de los individuos. Esto era lo que les quería decir. Este texto me ha inspirado, me inspira, y no solo el texto, porque esto lo encontré hace 10 días, estoy ahora investigando sobre algunos temas acá en la ciudad y me encontré esta tesis, y luego entendí como en palabras todo este transitar que hemos vivido con Julián, que es una persona etnoeducador que nos ha llenado de símbolos. Y de nuevo, recordarles que juntos creo que podemos ser más fuertes y también lograr como entender que nuestras decisiones, que cada decisión que tomamos, ya sea la arquitectura de la vida, inciden en el otro. Y bueno, ahora voy como la discusión para que hablemos. Gracias por escuchar. Y era lo que tenía por contarles ahora. Me voy a conectar aquí.
bueno, no sé si hacemos, conversamos un poco. Bueno, en el chat pueden ir escribiendo las preguntas que tengan y se van respondiendo en ese orden. O si tienen alguna pregunta pueden activar sus micrófonos y preguntarla. También Juliana, no sé si quiera decir algo, está por ahí. También hay amigos, Juan, bueno, no sé quién más estará, pero hay que se sume. Bueno, no hay preguntas, amigos.